Hola, sean bienvenidos nuevamente. Hoy estamos con una nueva historia. Recuerda que puedes ver más historias como esta en el canal. También nos gustaría que te suscribas para poder seguir creciendo. Sin más, comenzamos. El mecánico analfabeto que desafió a Toyota. La historia imposible de Honda. El niño que perseguía el olor a gasolina. Era 1906 en un pueblo remoto de Japón llamado Komio. Un niño de 8 meses gateaba por el suelo de tierra de una herrería cuando escuchó un sonido que nunca había oído, el rugido de un motor. Era el primer automóvil que llegaba a su pueblo. El niño, que apenas podía caminar, salió gateando hacia la calle lodosa. Sus padres lo encontraron allí, con las manos manchadas de aceite, oliendo el suelo donde el auto había pasado. Gasolina, diría décadas después. Podía oler la gasolina en la tierra. Fue el mejor olor de mi vida. Ese niño se llamaba Soichiro Honda. Se convertiría en uno de los ingenieros más brillantes del siglo XX. Construiría un imperio automotriz que desafiaría a Toyota y conquistaría el mundo, y revolucionaría la industria de las motocicletas. Pero antes tendría que sobrevivir la pobreza extrema, reprobar la escuela repetidamente, destruir su primera empresa en un terremoto, perder su segunda empresa en bombardeos y ser rechazado por Toyota como inadecuado para trabajar con ellos. Esta es la historia de cómo un mecánico que apenas sabía leer creó Honda. Los cimientos: pobreza, motores y obstinación. El hijo del herrero. Soichiro Honda nació el 17 de noviembre de 1906 en Komio, un pueblo agrícola en la prefectura de Shizuoka, Japón. Su padre, Hihei, era herrero y reparaba bicicletas. Su madre, Mika, tejía y ayudaba en la herrería. Eran pobres, no pobres en el sentido romántico, sino en el sentido brutal. Comían arroz con daikon, rábano, casi todos los días, porque era lo único que podían permitirse. Soichiro era el mayor de 9 hermanos. 5 morirían en la infancia por desnutrición y enfermedades. Desde los 6 años trabajaba en la herrería de su padre después de la escuela. El estudiante terrible. Soichiro odiaba la escuela. No podía concentrarse en kanji, caracteres chinos, matemáticas abstractas o historia que no tenía nada que ver con máquinas. Reprobó múltiples materias. Sus maestros lo consideraban flojo y problemático. Su madre era llamada constantemente a la escuela. Lo que sus maestros no entendían era que Soichiro no era flojo, estaba obsesionado, solo que no con lo que ellos enseñaban. La primera obsesión, el motor de 4 tiempos. A los 8 años, Soichiro vio su primer motor de combustión interna. Su padre había sido llamado a reparar un motor de arroz usado para moler arroz. Soichiro quedó hipnotizado. Pasó horas observando cómo funcionaba. Preguntaba constantemente, ¿por qué hace ese sonido? ¿Por qué se mueve así? ¿Cómo hace que las cosas giren? Su padre, un artesano tradicional que trabajaba con fuego y metal, no entendía de motores, pero vio algo en su hijo, una curiosidad insaciable. 15 años, la decisión. En 1922, a los 15 años, Soichiro abandonó la escuela formalmente. Su educación oficial, apenas la primaria completa. Sabía leer y escribir lo básico, pero kanjis complejos y matemáticas avanzadas eran un misterio para él toda su vida. Su padre lo llevó a Tokio y lo colocó como aprendiz en Art Shokai, un taller de reparación de automóviles. Soichiro llegó a la gran ciudad sin dinero, sin educación, sin conexiones, solo con una obsesión: aprender todo sobre motores. El aprendiz, Tokio 1922-1928. 6 años de humillación. Los primeros años en Art Shokai fueron brutales. Soichiro no era aprendiz de mecánico, era niñera. Su trabajo real: cuidar al bebé del dueño del taller, limpiar pisos, hacer mandados, preparar té, lavar herramientas. Durante un año completo, no le permitieron tocar un solo automóvil. La obsesión secreta. Pero Soichiro observaba todo, memorizaba cada movimiento de los mecánicos. Por las noches, cuando todos se iban, practicaba en secreto con herramientas. Estudiaba revistas de automóviles que encontraba en la basura. No podía leer muchos kanji, pero entendía los diagramas. Dibujaba motores constantemente.
Dormía en el taller para ahorrar dinero. Comía lo mínimo. Cada centavo lo gastaba en herramientas o libros técnicos, que leía con enorme dificultad. El punto de quiebre. Un día, un cliente trajo un auto con un problema que los mecánicos senior no podían resolver. El motor hacía un ruido extraño y perdía potencia. Soichiro, que había estado observando durante una hora, sugirió tímidamente: ¿han revisado la sincronización de las válvulas? Los mecánicos lo ignoraron. 2 días después, frustrados, uno finalmente revisó lo que el chico había sugerido. Era exactamente eso. El problema se resolvió en minutos. El dueño del taller, Yuzo Sakakibara, finalmente le dio a Soichiro permiso de trabajar en automóviles. 1928. La primera gran observación. A los 28 años, Soichiro reparó un Curtiss World-Wright, un automóvil deportivo estadounidense que ningún otro mecánico en Tokio podía arreglar. Era considerado imposible, porque no había manuales en japonés. Soichiro lo desarmó completamente, estudió cada pieza, entendió el sistema y lo reconstruyó funcionando perfectamente. Su reputación comenzó a crecer. El chico que puede arreglar cualquier cosa. 1928. La primera empresa y el primer fracaso menor. Art Shokai Hamamatsu. Impresionado por su habilidad, Sakakibara le dio a Soichiro una oportunidad extraordinaria: abrir una sucursal de Art Shokai en Hamamatsu, su ciudad natal. A los 28 años, Soichiro tenía su propio taller. No era dueño, era una sucursal, pero tenía control operativo completo. El mecánico obsesivo. El taller de Soichiro se volvió famoso localmente por 2 cosas: podía arreglar cualquier cosa y trabajaba obsesivamente, 18 horas a la semana, 7 días a la semana. Pero Soichiro no solo quería reparar, quería mejorar. Modificaba motores para que fueran más potentes, ajustaba suspensiones para mejor manejo. La adicción a las carreras. En los años 30, Soichiro descubrió las carreras de automóviles. Construyó su propio auto de carreras usando piezas recicladas y un motor modificado obsesivamente. Compitió localmente y estableció récords de velocidad. En 1936, su auto alcanzó 120 km por hora. Extraordinario para un auto casero en Japón. El accidente casi fatal. Durante una carrera en 1936, su auto de Soichiro se volcó a muy alta velocidad. Fue lanzado del vehículo. Su hermano menor, su mecánico, murió en el accidente. Soichiro sobrevivió con múltiples fracturas y heridas graves. Pasó meses en recuperación. El accidente lo marcó profundamente. Dejaría las carreras, pero nunca dejaría su obsesión por motores más rápidos y mejores. 1937. El pivote hacia la manufactura. La idea: anillos de pistón. Durante su recuperación, Soichiro tuvo una idea. Los anillos de pistón, piezas críticas en motores, eran todos importados. Japón no fabricaba buenos anillos domésticos. ¿Por qué no producirlos él mismo? Sabía cómo funcionaban perfectamente. Había reparado miles. Entendía qué hacía un buen anillo versus uno malo. Tokai Seiki Heavy Industry, 1937. Con sus ahorros y préstamos, Soichiro fundó Tokai Seiki Heavy Industry para fabricar anillos de pistón. Problema: Soichiro era mecánico, no ingeniero industrial. No sabía nada de manufactura en masa, metalurgia industrial o control de calidad a escala. El fracaso inicial total. Los primeros anillos que produjo eran basura. No cumplían especificaciones. Se rompían fácilmente. Ningún fabricante de autos los quería. Soichiro había invertido todo su dinero. Estaba al borde de la bancarrota antes de producir un solo anillo vendible. La humillación de Toyota. Desesperado, Soichiro fue a Toyota con muestras. Toyota los rechazó inmediatamente. Un ingeniero le dijo brutalmente: «Estos anillos no sirven ni para pisapapeles. Si quieres fabricar partes para nosotros, primero aprende ingeniería básica». Para un hombre con solo educación primaria, esto era devastador. La decisión más importante: volver a la escuela, 1937-1939. El orgullo roto. A los 31 años, Soichiro tomó una decisión humillante. Volvió a la escuela. Se inscribió en el Hamamatsu Technical High School para estudiar fundición de metales y metalurgia. Imagina, un hombre de 31 años,
dueño de su propia empresa, sentado en un salón con adolescentes de 16 años, luchando con conceptos que otros habían aprendido años antes. El estudiante obsesivo esta vez era diferente. Esto no era historia abstracta o literatura, esto era conocimiento que necesitaba desesperadamente. Soichiro asistía a clases durante el día y trabajaba en su fábrica por las noches. Dormía 3-4 horas diarias. Los profesores notaron algo extraordinario. Este estudiante viejo entendía las aplicaciones prácticas instantáneamente, aunque luchaba con la teoría. El diploma que nunca llegó. Soichiro nunca se graduó oficialmente. Asistió solo a las clases que necesitaba, ignoró el resto y abandonó antes de completar el programa. Pero había aprendido suficiente. 1939. El éxito llega. Aplicando lo que aprendió, Soichiro finalmente produjo anillos de pistón de calidad aceptable. Toyota comenzó a comprarle. La empresa estaba salvada. 1941-1945. Sobreviviendo la guerra. Tokai Seiki durante la guerra. Cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, la empresa de Soichiro fue parcialmente nacionalizada. El gobierno tomó 40% de control. Soichiro ahora fabricaba componentes para aviones militares. Su fábrica creció de 30 empleados a más de 2.000. El ingeniero que odiaba la guerra. Soichiro nunca fue político, no era militarista, solo quería construir motores. Pero la guerra le enseñó manufactura a escala masiva, gestión de operaciones grandes y trabajar bajo presión extrema. 13 de enero de 1945, el terremoto Mikawa. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región. La planta de Tokai Seiki fue severamente dañada. Partes del techo colapsaron, maquinaria fue destruida. Soichiro comenzó a reconstruir inmediatamente. Verano de 1945. Los bombardeos. Antes de que pudiera reconstruir completamente, bombarderos B-29 estadounidenses atacaron Hamamatsu. La fábrica de Soichiro fue alcanzada directamente. Lo que el terremoto no destruyó, las bombas lo hicieron. Agosto de 1945. El fin. Cuando Japón se rindió, Soichiro estaba arruinado. Su fábrica era en escombros, no tenía dinero. La economía japonesa estaba en colapso total. Vendió lo que quedaba de Tokai Seiki a Toyota por una fracción de su valor. A los 39 años, Soichiro había perdido todo por segunda vez en su vida. 1946. El año del ocio forzado. El descanso involuntario. Por primera vez en su vida adulta, Soichiro no trabajaba, no por elección, sino porque no había trabajo. Japón estaba devastado, ciudades en ruinas, economía destrozada, escasez de todo, comida, materiales, combustible. Soichiro pasó este año haciendo sake casero, alcohol de arroz y vendiéndolo en el mercado negro para sobrevivir. La observación que cambió todo. Durante este periodo, Soichiro notó algo. La gente necesitaba transporte desesperadamente. Los trenes estaban destruidos, los autos eran inexistentes, habían sido fundidos para la guerra. Las bicicletas eran el único transporte, pero pedalear largas distancias con escasez de comida era extenuante. Soichiro vio una oportunidad. 1946. El nacimiento de Honda, tipo 1. El motor de exceso militar. Soichiro descubrió que el ejército japonés tenía miles de pequeños motores generadores sobrantes de la guerra. Los vendían como chatarra. Compró tantos como pudo, baratos, casi gratis, y tuvo una idea brillante: montar estos motores en bicicletas regulares. El tipo A, la primera Honda. En su garaje, Soichiro diseñó un sistema para montar estos pequeños motores de 50 cc en bicicletas regulares. No era elegante, era ruidoso, humeaba, pero funcionaba. Lo llamó tipo A, una bicicleta motorizada que podía llevar a alguien 40 kilómetros con menos de 1 litro de combustible. Honda Technical Research Institute, 1946. En septiembre de 1946, Soichiro fundó oficialmente el Honda Technical Research Institute en un pequeño cobertizo. No era una fábrica, era él, 2 asistentes y herramientas básicas. Vendió aproximadamente 500 bicicletas motorizadas usando motores de exceso militar. El problema, los motores se acabaron.
Para 1947 ya no había motores de exceso disponibles. Soichiro había acabado el suministro. Ahora enfrentaba una decisión: cerrar el negocio o diseñar y fabricar sus propios motores. Diseñar un motor desde cero requería capital que no tenía. Si te gustó esta historia, apóyanos con un like, suscríbete y compártela para que llegue a más personas. La segunda parte llegará muy pronto. Encuentra más historias inspiradoras en el canal. Nos vemos en el próximo video.